pero desde una conceptualización antropológica totalmente distinta. Dicen, bueno, el hombre, es una consideración de carácter positivo, el hombre puede adherirse al sistema jurídico al cual pertenece. Y entonces los mensajes que tenemos que enviarles son mensajes positivos. Prima facie, ¿no? Sabemos que ellos fácilmente pueden organizar su mundo conforme las reglas de la juridicidad. Dicho en otras palabras, ellos pueden resolver sus conflictos de acuerdo al ordenamiento jurídico prevalente o existente. Y eso se hace con la finalidad, ¿no?, de una afirmación cognitiva del Estado, del respeto al derecho, un reconocimiento de la conciencia social de la norma, que finalmente se decanta por un planteamiento de fidelidad al ordenamiento jurídico. Entonces, ¿por qué se aplica la pena? En estos casos se aplica la pena para que el resto de los ciudadanos sepa que cualquier sujeto que defraude las expectativas va a sufrir una pérdida de su libertad. Y la pérdida de su libertad significa, para estas consideraciones puramente jurídicas, la estabilización tanto de la conciencia social como la estabilización jurídica, en este caso concreto del derecho penal. Entonces sí cumple una función estabilizadora. Partimos de una consideración antropológica de carácter positivo. Sabemos que los sujetos son libres y se pueden organizar conforme al ordenamiento jurídico y conforme a las funciones que cada uno cumpla dentro de un entramado social. Estas peticiones, estas exigencias son absolutamente plausibles. Y lo que se pretende es el mantenimiento del orden jurídico. Quien lo vulnere, aquí también ingresan un poco al planteamiento de ustedes con su voluntad especial. En realidad lo vamos a intervenir con la finalidad de estabilizar, ¿no?, el ordenamiento jurídico en su conjunto, y que en consecuencia, dicen los juristas, la sociedad no pierda la confianza en sus instituciones jurídicas. Y esto que les estoy señalando son las teorías más modernas en la actualidad. ¿Qué significa? Esto tiene dos significaciones. Por un lado, viene el viejo planteamiento del profesor Hans Belsen, de los planteamientos éticos, porque Hans Belsen consideraba que el delito representaba una conducta ética de actuación o ético-social. Él definía el delito, colocaba estos elementos ético-sociales como fundamento material de la negación del derecho. Entonces, en consecuencia, hay una consideración de carácter ético de que todos debemos comportarnos en un momento determinado conforme a las reglas. Por eso que él también habla de la adecuación social. Las personas tenemos una adecuación social y hay hechos que aparentemente pueden ser delitos, pero que finalmente representan los valores determinados y son adecuados socialmente. Y utilizaba el viejo ejemplo del cartero. En Alemania, en los años 80 y tanto que yo estaba por ahí, los carteros, el vainato, que en la Navidad, pues llevan las tarjetas, la internet ha desaparecido, y históricamente les daban una propina, pero los carteros eran funcionarios públicos. Entonces decía, un funcionario público no puede recibir dinero. Pero le contestaba, sí, pero en la historia de los alemanes esto es adecuado socialmente. Entonces no afecta los valores éticos sociales de actuación. Eso es el sentido que él le agregaba. Entonces colocaba también, por un lado, los valores éticos sociales de una sociedad en relación a una conducta de un sujeto determinado. Por ello también al sujeto determinado le asignó
fines y objetivos, porque decía que ya en su acción aparecía la finalidad de su acción y los objetivos de su acción. Por eso es que se denominó teoría de la acción social, teoría de la acción finalista. Pero paradójicamente, uno de sus discípulos, digo paradójicamente porque no lo ha seguido en todo el contexto, sino ha creado un nuevo contexto, como es el profesor Günter Jakob, sobre la base de categorías que no pertenecen al derecho penal, sino a la sociología del derecho, en este caso los viejos planteamientos que tiene otro sociólogo alemán que es Niklas Luhmann, que además tiene sus antecedentes en la filosofía práctica de los norteamericanos, estableció que efectivamente toda esta teoría de la vigencia de la norma está fundamentada porque cada sujeto cumple cierto tipo de roles y que cada sujeto está en capacidad de adherirse al sistema normativo y que su adhesión al sistema normativo precisamente obedece a generar una confianza no solamente en la estructura social, sino sobre todo una confianza en la estructura jurídica. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que la experiencia del derecho penal en relación a los conceptos de fidelidad son muy complejos y densos. Si uno revisa el derecho penal y la idea de la fidelidad quedó absolutamente marcada, en primer lugar, en la época en que gobernó el nacionalsocialismo en Alemania. En segundo lugar, en la época del fascismo en Italia. Y en tercer lugar, en la época de la Revolución Rusa. Porque la idea de fidelidad comienza de una u otra manera, ¿no?, a colocar al sujeto sin capacidad crítica respecto del derecho penal, porque es solamente un mecanismo de adhesión. Y lo que se quiere realmente es que las personas en sí podamos ser también críticos del derecho penal y no solamente quedar inmersos dentro del derecho penal sobre la base de esta categoría, ¿no?, de la fidelidad al derecho. Entonces el costo de la idea de fidelidad al derecho puede ser muy alto. Y tampoco se justificaría que se ponga por encima del sujeto toda una estructura que además también tiene un corte medio ideal, en el sentido que efectivamente la pena cumple una función estabilizadora porque resiente a la conciencia jurídica de la colectividad. Ese tipo de cosas no quedan muy claro. Y por otro lado, estos modelos de derecho penal, que son modelos tecnocráticos del derecho penal, pueden servir no solamente a un sistema, a un modelo social y democrático, tienen la misma capacidad para servir a un modelo autoritario de derecho penal, que además vería con buenos ojos que efectivamente exista una adhesión a un sistema jurídico determinado. Entonces, el delincuente tendría que cumplir la pena y no le asignan tampoco ningún fin a la pena, o sea, no les interesa que se prosocialice el sujeto ni nada por el estilo, simplemente que cumpla su pena. ¿Por qué? Por haber defraudado las expectativas que se tenía de él, ¿no?, dentro de la colectividad jurídica. Ese es más o menos el esquema actual desde el punto de vista de la prevención general. Ya hemos visto la de Feuerbach, que era negativa, y hemos visto la prevención general positiva. Pero ambas tienen algo en común. Si ustedes observan bien, primero se dirigen, ¿no?, al conjunto de forma universal, al conjunto de la colectividad. Y de una u otra manera le van asignando unas categorías de conducta que se debe asumir por parte de las personas. Y eso luego se va a reconvertir en procesos de motivación. Dicho en otras palabras, si eres fiel a la norma, tienes que motivarte conforme a la norma. Y en el primer caso, el de Feuerbach, muy bien, yo voy a tu psiquis,
no para que sea fiel a la norma, sino para que te inhibas de tus conductas que pueden ser para ti adecuadas, pero para el ordenamiento jurídico en general resultan dañinas. Y eso es lo importante. Pero ciertamente que cuando uno habla del Código Penal, que revisa las normas, sí, hay un componente que va a la psiquis del sujeto, porque si uno revisa bien las normas del Código Penal, pues casi todas nos obligan a la abstención. Algunas nos obligan a realizar conductas, no podemos dejar abandonar a una persona, pero todas son prohibiciones, ¿no? Y desde el punto de vista psicológico quizás tengan otro tipo de respuesta que no esté vinculada a la función de la pena, pero sí puede tener un tipo de respuesta de carácter inhibitorio, porque nosotros continuamente nos inhibimos de realizar cierto tipo de actos. Ahora, también hay que reconocer que si una sociedad no se adhiere a su sistema normativo, en realidad está generando un caos, su autodestrucción. Lo que se espera de una sociedad y de sus miembros es precisamente una mayor adhesión al ordenamiento jurídico. ¿Esto qué significa? Que sus conflictos sociales sean resueltos conforme a las reglas del ordenamiento jurídico y que no aparezca como argumento la justicia de mano propia. Porque la justicia de mano propia tiene fuertes componentes de irracionalidad, porque normalmente representa no valores culturales preestablecidos, sino ansias de venganza o de realización de la venganza. Y una sociedad lo que no puede hacer, porque pierde todo tipo de base ética y racional, es permitir que esto suceda. Porque el ordenamiento jurídico precisamente es todo lo contrario. Es un proceso de razonabilidad y racionalidad, y un modelo como el que estamos señalando entra en continuo cambio, con lo cual se puede ajustar a todas las variantes sociales que una sociedad pueda tener en cada caso. Pero también han existido, esto de manera general, otro tipo de teorías vinculadas ya no a consideraciones generales, sino a consideraciones absolutamente individuales. Son las conocidas como las prevenciones especiales. Y esto obedece sobre todo al planteamiento de los positivistas naturalistas italianos. Ahí estaba Enrico Ferri, Garofalo, Fioretti, Cesare Lombroso, que además poca gente recuerda de Cesare Lombroso porque simplemente lo mencionaba como un médico, pero él era mucho más que esto, un hombre erudito, extraordinario, y fue el que desarrolló estos planteamientos del delincuente nato. Pero fíjense, cuando él desarrolla el planteamiento de los delincuentes natos, colateralmente desarrolla otras categorías de un determinismo fatalista, porque si existía la categoría del delincuente nato, obviamente el hijo de un criminal y de una prostituta irremediablemente tendría que ser un criminal. Y entonces ya le planteaba una teoría del determinismo fatalista, y entonces si sabemos que ese es hijo de un criminal, mejor lo intervenimos, así no realice ningún acto criminal, porque en sí mismo es peligroso. Y entonces él introdujo el concepto de la peligrosidad en los sujetos. Y nosotros tenemos ese sentimiento de peligrosidad de los sujetos. Cuando alguien está a eso de las 6, 7 de la noche caminando y ve un grupo de gente, le crea una sensación de desconfianza, porque realmente partimos del prejuicio: estos son grupos, son peligrosos. Internamente los asumimos. Entonces ya tenemos ese tipo de conductas absolutamente prejuiciadas. Eso no debe pasar en el derecho penal, pero eso ocurre. Y entonces también en esa época se comenzó a establecer categorías colaterales. ¿Quiénes son los que más delitos cometen? Los pobres. Claro, el asalto, el término asalto, era robar una capa. Pero la gente dice: nosotros, a ustedes, robar una capa, pero qué absurdo. Claro, aquí en Chiclayo puede ser absurdo, pero en el crudo invierno europeo, si no tienes
tienes una capa te mueres. Y se la robaban pues, a los señoritos, a esta gente adinerada. No, bro, vamos a saltar. Y se iba una capa. Entonces se comenzó a crear ya no un panorama científico, sino ideológico, que los pobres eran sinónimo de criminales. Y entonces, ¿no?, se les puso el estigma de que eran los pobres criminales. Pero como en esas épocas también estaban planteando estos mecanismos de la recuperación de la civilización, se daban las siguientes paradojas: que el señorito de la casa, el hijo, ¿no?, del conde, violaba a una de las criadas, la criada iba a decir: he sido violada por el hijo del conde, y le decía: pero ¿qué más quieres? Te ha regresado a la civilización, ya vas a tener un hijo conforme a la civilización. Porque teóricamente habían creado pues la superioridad ideológica también de esta clase social, que era la clase social dominante. Fíjense ustedes que este mismo planteamiento que les estoy señalando ha sido actualizado en los últimos tiempos, pero ya no a través de estos esquemas del derecho penal del hombre peligroso, sino a través de cierto tipo de esquemas de la ingeniería genética. Hace unos años salió, yo recuerdo, porque me dejó así medio perturbado, un informe de unos científicos que decían que los latinos en realidad se referían a los mexicanos, ¿no? Tenían dos dificultades centrales. Primero, que eran unos grandes bebedores, entre paréntesis alcohólicos, y en segundo lugar, de que no tenían capacidad para aprender el idioma inglés. Entonces los degradaban. Claro, una persona, si le planteas estas dos alternativas, en relación con sus pares, termina siendo una persona degradada. Pero en la historia de Estados Unidos, eso no es la primera vez que se plantea. También se han planteado desde las soluciones prácticas, esto que señaló el profesor Ronald Working en su libro Los derechos en serio, cuando él exponía el siguiente caso. Un caso que había ocurrido en la universidad, donde los blancos entraban con 150 puntos y los negros con 70. Entonces un blanco que hizo 149 puntos enjuició a la universidad porque le dijo: oiga, ¿cómo es posible que los negros entren con 70 y nosotros los blancos con 150? Yo he hecho 149 y quiero ingresar a la universidad. Dijeron: no, porque tu estándar por ser blanco es de 150 y el estándar de ellos por ser negro es de 70. Entonces, claro, por un lado estaban pregonando la igualdad y la educación, pero en realidad estaban actualizando la desigualdad de la manera más brutal que podría existir, porque ningún ciudadano iba a querer tener un abogado que había ingresado a la universidad con 70 puntos frente a un abogado blanco que había ingresado con 150. De salida, ese sujeto quedaba absolutamente marginalizado o estigmatizado. Entonces, ¿no?, son estos problemas de las desigualdades o de las tendencias a generar este tipo de desigualdades que tienen connotaciones ideológicas, sobre todo connotaciones ideológicas. Regresando a mi ejemplo anterior, yo se me he puesto a pensar: los irlandeses son grandes bebedores, la mayor cantidad de delitos de violencia familiar la tienen los irlandeses y no hablan más que el idioma inglés, que es su idioma natural. Entonces no creo que sea muy distinto de otras personas que no hayan tenido opciones. Entonces, los que vivimos en América Latina no tenemos facilidades para otros idiomas, que no tenemos vecinos como ocurre en Europa, que uno a 2 horas, ¿no?, está en París, o a 4 horas está en Italia, o tiene como vecinos pues a los alemanes, o se va a Inglaterra rápidamente y puede actualizar todo el tema de sus idiomas. Entonces no es un problema de la persona sea mexicana o no es un problema ideológico. Entonces lo que el derecho penal tiene que hacer es sacar toda esta ideología, poder replantear, no solamente desde el punto de vista de la racionalidad, sino sobre todo desde el punto de vista de que este tipo de situaciones o criterios o planteamientos aparentemente científicos, porque yo les he dicho, lo plantearon desde el punto de vista de la ingeniería genética. Los italianos, los
estoy hablando de 1862, lo plantearon desde el punto de vista del sujeto peligroso. Pero además, con la idea del sujeto peligroso, ya no necesitábamos una teoría del delito, sino necesitábamos una teoría del sujeto peligroso. Y eso ocurrió en la vida real. En nuestro país se aplicó los conceptos de los sujetos peligrosos. Hace unos años atrás, así como en España, nosotros teníamos una norma similar, la ley de vagos y maleantes. Aquí tenía un nombre parecido. Y entonces, si las personas estaban caminando, desgreñados, sucios, sin una guía por donde caminar, venía la policía y le decía: ¿qué quieres? ¿Dónde vives? No, no tengo dónde vivir. ¿Dónde trabajas? No, no tengo trabajo. Ven para aquí, a la cárcel. O sea, eran decisiones predelictuales. O también siempre partían del siguiente criterio: las prostitutas viven en ambientes predelictuales, propensas a cometer delito, son peligrosas, vamos a intervenirlas. Y esto fue mucho más duro en otras latitudes. Ustedes pueden recordar, por ejemplo, que en la época de la famosa migración a Argentina de los italianos, pues claro, los italianos, los migrantes generalmente son la gente más pobre. O a veces han migrado los ricos, pero siguen manteniéndose ricos, no tienen ningún conflicto con la nueva sociedad, porque se reproducen los modelos rápidamente. Entonces estos italianos que perdían los trabajos estaban acostumbrados, como ocurre en Italia, a tomar el café, ¿no? Y el café, como dicen, y se juntaban donde había un café. Y entonces estaban con los ojos hundidos, los pelos hirsutos, todos desabrigados, mal vestidos. Y entonces en una época que los querían expulsar porque además estaban enfermos, tuberculosis, venía la policía y le preguntaba: ¿y este? No, este es peligroso, devuélvelo, solamente con verlos, ojos hundidos, hombros anchos. Habían hecho una descripción absoluta de lo que era un sujeto peligroso, cejas pobladas y ese tipo de cosas. Fíjense, ese mecanismo del hombre peligroso, si ustedes van en Nueva York, ahí hay un pequeño museo de los judíos. Entonces los alemanes habían hecho lo mismo, habían hecho como un póster y habían puesto pues más o menos los primeros hombres, los blancos, los alemanes por supuesto, y luego cómo se habían ido teóricamente según ellos degenerando, y ahí aparecían los judíos con cabecitas así media puntita, medio achatados, y morenos no por la piel sino por el pelo negro, los rasgos negros. O sea, era el mismo esquema, teóricamente con una aparente validez científica, pero que en realidad no representa absolutamente nada, sino es una ideología, y es una ideología negativa en el sentido que va generando sobre un mundo de irrealidades aparentes verdades. A verdades generalizadas. Existen, obviamente, sujetos peligrosos, y eso se puede verificar en la realización de delitos. Eso sí es absolutamente comprobable, pero no podemos creer que los morenos o las personas que vienen de los Andes por sí mismos son peligrosos, o que la gente pobre por sí misma es peligrosa y en consecuencia debemos intervenirla incluso predictormente. Eso realmente, o por lo menos en los últimos tiempos, ha quedado claro y ha sido absolutamente. Pero también desde el punto de vista de la prevención especial, claro, si es un sujeto peligroso, la pena tiene que cumplir cierto tipo de funciones. ¿Y qué tipo de funciones debe cumplir? Debe cumplir las funciones de inocuizar, es decir, neutralizar al sujeto para que nunca más realice este tipo de hechos criminales. Y entonces todos los programas punitivos, penitenciarios, estaban orientados precisamente a soluciones que tiendan a instrumentalizar al sujeto. De ahí nace, por ejemplo, la idea esta de que en los delitos de violación debe haber castración química. Algunos dicen eso, otros dicen castración física, ¿no? Es decir, al sujeto frente al delito, pues hay que aplicarle este tipo de medidas con la finalidad de neutralizar, etc.
Entonces, eso pone en evidencia que no les importa la persona, sino les importan las finalidades. Y finalmente los utilizan como un conejillo de indias porque nadie nos puede asegurar aquí que una persona que ha sufrido castración física o castración química, en su mente no persistan esos actos lascivos, esos deseos lascivos que lo vayan a cometer cualquier tipo de aberración sexual y nuevamente incurrir en hechos criminales de esta naturaleza. Pero de otro lado también, incluso el que ha cometido el delito más grave, hay que preguntarle si desea ser resocializado, reintegrado a la sociedad. Porque lo que no podemos hacer es oponer unas franjas moralistas o unas superideas a partir del Estado a los sujetos, porque eso afectaría obviamente la dignidad. Pero la dignidad debe ser concebida como un valor. En este tipo de casos pues es necesario reconocer que los procesos de infantilización o neutralización son absolutamente degradantes y con mayor razón si afectan la interioridad del sujeto. Pero existe la prevención especial y fíjense que si uno revisa la Constitución, señala nuestra Constitución cuáles son los fines de la pena, no el fundamento sino los fines, es la resocialización, reintegración del sujeto a la sociedad, etc. Pero en el modelo nacional eso pasa primeramente por preguntarle al sujeto si efectivamente quiere reintegrarse a este modelo social. Porque alguien, por ejemplo, puede decir, no me interesa reintegrarme a este modelo social porque este modelo social es absolutamente injusto. Y eso habría que considerar. Pero en la práctica ocurre todo lo contrario. Los que ingresan a la prisión se cree que cuando trabajan ya están en términos de la reintegración social. En síntesis, hay fundamentos y funciones de la pena, hay muchas más, por cierto, una serie de variantes. Todas intentan dar una explicación más o menos razonable. Unas son unas teorías puras, como la de Kant y Hegel, que es una retribución, es mal por mal, y otras pretenden fundamentar la estabilización, ¿no?, o en la inhibición de los sujetos que crean el terror penal. En otros casos, todo este planteamiento de la teoría del hombre peligroso y consecuencia de una intervención del sujeto en cada caso concreto desde el punto de vista de la prevención especial. No existe una solución, obviamente no va a existir porque siempre va a haber divergencias. Ya desde que se habla de la prevención especial y se habla del hombre peligroso, en realidad también de una u otra manera se actualizan sentimientos pues, de estigmatización, ¿no?, o como demostró Sutherland ya hace muchos años atrás, un topografista, este famoso sociólogo, que fue el que descubrió, gracias a Dios que lo descubrió, los delitos de cuello blanco, cuando puso en evidencia de que existía una gran franja de criminalidad de cuello blanco, en el sentido que personas que habían sido educadas en universidades, además universidades prestigiosas, una vez que ingresaban al mercado, se dedicaban con este mismo conocimiento a realizar actividades criminales. Y entonces por primera vez colocó, ¿no?, como contrapartida a lo que estaba ocurriendo, de que no eran los pobres los que cometían delitos, sino también los ricos cometían delitos. Y eso cambió la perspectiva del derecho y también de los códigos. Lo que se había ido perdiendo, como les comenté ayer, el concepto de ley como un concepto de igualdad entre todos, las personas ante la ley, un concepto que tenía la tendencia a depurar, se volvieron a actualizar mecanismos que separaban, por decirlo de forma maniqueísta, a los buenos, que eran los ricos, y a los malos, que eran los pobres. Y entonces eso fue destruido y nuevamente hemos regresado a establecer categorías absolutamente neutrales, es decir, avalorativas. Nosotros
El derecho penal no parte de situaciones prejuiciosas, sino parte de un solo punto de referencia. Y ese punto de referencia viene de la mano del hecho realizado. Lo importante para el derecho penal